Seguimos con la civilización mesopotámica y ahora vamos a ver algunas de sus manifestaciones culturales, como es el arte, la ciencia, la escritura y la escultura, y también su organización social. Vamos a recordar un poco de la ubicación geográfica de Mesopotamia, ¿verdad? Mesopotamia era llamado tierra entre ríos, así era llamada Mesopotamia, ¿cierto? Que estaba entre dos ríos, que era el Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Por el norte, ¿con quién estaba Mesopotamia? Estaba con Armenia, con las montañas de Armenia. Por el sur, con el Golfo Pérsico. Por el este, con la meseta de Irán. Y por el oeste, con el desierto de Siria y Arabia. También hablamos de lo que era la evolución del imperio, ¿verdad? Que pasó por primero ser sumerios, luego acadios, luego el poder pasó a los babilónicos, asirios y neobabilónicos, que hablamos la clase pasada. La organización política. La monarquía teocrática. Era que el rey es la máxima autoridad en los territorios y es representante de los dioses. Teníamos los sacerdotes, que son quienes cumplen la función administrativa. El palacio y los templos construyen el centro de la vida en la ciudad. Hablamos que dentro de la pirámide, aquí dentro de la pirámide de la organización social de Mesopotamia, a la cabeza quien iba el rey y su familia, ¿verdad? Luego estaban los jefes militares, los sacerdotes, los nobles. Luego estaban los sátrapas que eran los gobernantes de las provincias. Luego estaban los artesanos y campesinos, el pueblo, y de ahí iban los esclavos. Así estaba la organización social. Las actividades económicas era el comercio, la principal actividad económica la agricultura, y después estaba la artesanía. Dentro de la organización social, en la pirámide, ubicándonos ahí, teníamos que a la cabeza quien estaba el rey, ¿verdad? Que su poder era monárquico, absoluto y teocrático también. El rey era el jefe supremo. Luego estaban los nobles, que eran los consejeros, los sacerdotes, los guerreros. Y luego teníamos a los sátrapas, que eran los gobernantes de las provincias. Después ya teníamos al pueblo y al final a los esclavos. Vamos a hablar un poco de la religión. ¿Cómo era la religión de Mesopotamia? Bueno, en lo que era la religión de Mesopotamia, dice que tenía una visión permisiva. ¿A qué se refería con visión permisiva? Cuando hablábamos de visión permisiva, hablábamos que en la religión de los mesopotámicos, ellos tenían o creían en la inmortalidad. O sea, creían en el más allá también, así como los egipcios. Por lo que ellos hablaban de actos terrenales que eran más bien apegados a lo mundano. Ellos creían en la inmortalidad. Su religiosidad se expresaba en el temor a los dioses. Por eso es que ellos eran muy disciplinados y cumplían sus reglas. En la religión, ellos eran politeístas, igual que los egipcios, o de la cultura egipcia. Ellos eran politeístas. En la religión, por eso es que ellos crean la ley Hammurabi, que era ojo por ojo, diente por diente. Cuando hablamos de la religión,
de Mesopotamia, cuando hablamos de la religión de Mesopotamia, vamos a hablar también de sus dioses. Por ejemplo, teníamos al dios Enlil, que era el dios del aire y el viento. Teníamos al dios Marduk, que era el dios principal del reino unificado. Teníamos al dios Enki, que era el dios del agua, y al dios Istar, que era el dios del amor y la guerra. Los dioses que tenían ellos tenían representaciones antropomórficas, pues poseían características humanas. El culto estaba a cargo de los sacerdotes y se realizaba en los templos o sigurats, así se llamaban los templos o sigurats. Teniendo en cuenta que la religión de los mesopotámicos también era politeísta. Ahí está el templo o sigurat. Ahí se daban los ritos o también se daban los cultos y eran encargados por los sacerdotes. Vamos a hablar un poco de los aportes científicos que da la cultura mesopotámica. Los aportes científicos de la cultura mesopotámica son el horóscopo y los signos del zodiaco, la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal en la matemática. Otro de los aportes que nos dan son los contratos comerciales con cheques, la letra de cambio y el pagaré. También tenemos que inventan lo que es la rueda y su aplicación a la construcción de carros. La rueda es inventada por los mesopotámicos, ¿verdad? Bueno, ellos inventaron o hicieron los carruajes. En la escritura, vamos a hablar que la escritura en esta cultura tuvo una escritura cuneiforme. Su escritura era cuneiforme, era llamada así porque por los signos, que eran más de 400 signos que ellos usaban, tenían la forma de cuñas y clavos. Ellos usaron el ladrillo como un libro. Esta escritura fue descifrada por el alemán Grothendieck. Entonces, la escritura que ellos tenían era la escritura cuneiforme, ¿verdad? Que lo plasmaban en ladrillos. Hablamos también de la escultura de Mesopotamia. ¿Cómo era la escultura de Mesopotamia? La escultura eran notables porque eran bajo relieve. Eran de bajo de relieve su escultura. Carecían de estatuas, no tenían tantas estatuas como Egipto. Sin embargo, ellos esculpieron lo que eran los toros alado, con cabeza humana, perros de caza. La figura humana era representada ¿de qué? De perfil. Ellos eran más realistas. Luego, en la arquitectura, los mesopotámicos usaron el ladrillo cocido, a diferencia que en Egipto habían usado la piedra. En el caso de Mesopotamia usaron el ladrillo cocido. Y en su arquitectura, los palacios y los templos eran grandiosos, bellos. En los templos usaban construcciones gigantescas, con patios grandes y aparte que los templos eran rectangulares. Los palacios también eran igual, eran de forma rectangular y también eran hechos sobre plataforma donde vivían los nobles y los reyes. En los palacios vivían los nobles y los reyes y los templos se usaba para hacer el culto, ¿cierto? Y hablando un poco de arte, el arte se dio con los caldeo-asirios. Caldeo-asirios, ¿a quienes se llamaba? A la misma cultura mesopotámica. El arte, ellos sobresalieron
en el cultivo de las diferentes artes. Para ellos el arte era su arquitectura, que se daba con ladrillo cocido. La escultura también era un medio de arte. En las ciencias vamos a hablar de que ellos desarrollaron la astronomía, porque ellos ya conocían algunos planetas, y aparte que explicaron los eclipses del Sol y la Luna. También ellos hablaban de que el año tenía 12 meses, que la semana tenía 7 días y el día tenía 24 horas. Ellos conocieron el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de traslación. Todos esos fueron aportes que hasta hoy en día nos ayudan en lo que es la astronomía. En la matemática, como hemos visto aquí en los aportes, ellos usaban la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal. Conocieron también las medidas de peso. Y en la medicina también ellos hicieron un aporte. Ellos hicieron el aporte en la medicina porque conocían las propiedades de los vegetales, de las raíces y de las semillas, así como ciertos minerales. Aparte, otro de sus aportes culturales en la cultura mesopotámica, tenemos que ellos eran grandes militares, ¿verdad? En cada una de sus cambios o periodos históricos hemos visto que eran grandes militares o se desarrollaron como grandes militares. Conocieron y utilizaron lo que era la caballería de guerra. Recuerda que ellos ya conocían el metal. Ellos usaron el carro de combate, la infantería y también la construcción de fortificaciones. En la escritura ya hemos hablado que su escritura era cuneiforme. Y en la literatura también ellos tuvieron aportes. Tenía un objetivo religioso y servía para glorificar y registrar la vida de los gobernantes. Para eso ellos usaban la literatura. Y también ellos crearon la ley de Hammurabi, ¿verdad? Que la ley de Hammurabi era ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que los castigos se hacían utilizando los mismos medios o mecanismos con que fueron cometidos. Por eso era, lo que tú haces de la misma forma se te será juzgado. Si por ejemplo, tú quitabas algunas tierras o robabas algo, igual se te castigaba de la misma manera. Entonces eso es un poco de lo que es la cultura mesopotámica y sus aportes. Recuerda que aportaron en la arquitectura, en la escultura, en la ciencia, eran grandes militares, su escritura era cuneiforme. Su arquitectura, sus más grandes arquitecturas que eran los templos y los palacios. Los templos para los cultos y los palacios que eran vivienda de los nobles y de los reyes, de la familia del rey. En la escultura, su escultura era de bajo relieve. Y ellos no esculpieron o carecían de figuras o de estatuas. En la ciencia desarrollaron la astronomía, la matemática y la medicina. Y en la literatura usaban la literatura con un objetivo religioso y también para glorificar la vida de los gobernantes, sobre todo la vida de su rey. Y en la legislación o una de las leyes más famosas de Mesopotamia es la ley de Hammurabi, en honor al rey Hammurabi, que era ojo por ojo y diente por diente, que eran los castigos que se hacían utilizando el mismo medio mecanismo con que fueron cometidos. Y un aporte más que hicieron los mesopotámicos fue en la astrología. Creían que los astros regían la vida de los hombres. Por ello, era posible predecir el futuro. Ellos ya hablaban que los astros influían bastante en la vida del ser humano. Y así, con la influencia de los astros, ellos podían predecir el futuro.
Entonces eso es un poco o lo más importante que debes saber de la cultura mesopotámica.